Hola, por experiencia sé que las fracciones son uno de los temas más importantes y a la misma vez donde los estudiantes llegan con menos habilidades una vez que empiezan a estudiar ya sea su prepa o su universidad. Entonces en este vídeo me propongo enseñarte la definición de fracciones desde el inicio y cómo apropiarte y comprender las diferentes operaciones que puedes hacer con ellas, aunque en este caso vamos a limitarnos solamente a fracciones equivalentes y a la suma o resta de fracciones con igual y diferente denominador. Entonces, para eso, y vamos a comenzar diciendo que ¿cuándo surgen las fracciones? ¿Por qué son necesarios? Supón que tenemos un pastel. Vamos a tratar de hacer un círculo redondo. Y este pastel es una unidad, es un único pastel, es uno. Pero supón que lo cortamos en diferentes partes, porque para eso es el pastel, ¿verdad? Para compartirlo, y supón que lo dividimos en tres partes iguales. Entonces, a cada una de esas partes es a lo que se le llama una fracción del pastel. Por ejemplo, aquí hay tres partes y a esta parte se le llama una de tres. Divides en tres partes y escoges tres. Una de tres partes. Una de tres partes. ¿De acuerdo? Lo primero que podemos ver aquí es que, claro, cuando sumamos esas tres partes, un tercio más un tercio del pastel más un tercio del pastel, eso da todo el pastel, que es 1. ¿De acuerdo? Por otro lado, cuando sumamos dos de esas terceras partes, sería un tercio del pastel más un tercio del pastel, sería lo mismo que incluir toda esta parte del pastel más toda esta parte del pastel, ¿cierto? Y si tomamos toda esta parte del pastel, significa que hemos tomado de las tres partes, 2. Y entonces así escribiríamos 2 tercios. Esto va dando una sugerencia de cómo se suman las fracciones con igual denominador, porque en este caso tenemos la misma división. Eso es algo que exploraremos en este vídeo. Y vamos a comenzar por la suma de fracciones con igual denominador. De hecho, lo que estamos viendo aquí sugiere que si tenemos un tercio más otra cantidad que es igual, más otra cantidad que es igual, evidentemente tenemos 3 veces esa cantidad. Imagina que esto en vez de ser un tercio es una manzana. Aquí no es una manzana, es un tercio del pastel. Pero si escogemos uno, el otro y el otro, tenemos 3 tercios del pastel que sabemos que da todo el pastel, que es la unidad. Entonces por eso aquí podemos pensar que se mantiene el denominador y se suman los numeradores, es decir, sumamos la cantidad de parte que tomamos de 3. Y esto da, y esto da 1 más 1 más 1 da 3 sobre 3, que matemáticamente sabemos que 3 sobre 3 es 1. De igual manera, aquí podemos pensar que lo que estamos haciendo es mantenemos el denominador igual y sumamos los numeradores, 1 más 1, y por eso da 2 tercios. En general, la suma de fracciones con igual denominador es muy sencilla. Si tenemos, por ejemplo, a sobre c más b sobre c, como tenemos el mismo denominador, significa que tenemos dos pasteles que hemos cortado en la misma cantidad de partes, solo hay que sumar las partes porque son tamaños iguales. Entonces, en ese sentido es muy fácil escribir c y a más b. ¿De acuerdo? Bien. Ahora vamos a pasar a la suma de fracciones. En vez de igual denominador, vamos a suma de fracciones con diferente denominador. Pero para poder entender de dónde salen las operaciones que ahí se realizan, entonces hay que hacer un paréntesis e ir primero a lo que se llaman fracciones equivalentes. Y para eso vamos a ver el siguiente caso. Supón que tenemos un medio, que sabemos que es 0,5, ¿cierto?
Cuando decimos 0,5 estamos pensando en decimales y cuando decimos un medio estamos pensando en fracciones. Usualmente cuando tenemos poca práctica en fracciones tendemos a pensar en decimales creyendo que pensar en fracciones es más complicado cuando en realidad cuando logras pensar en fracciones es mucho más sencillo. Por ejemplo, 0,5 también se puede escribir como 2 sobre 4, ¿cierto? Y también se puede escribir como 4 sobre 8. O también se puede escribir como 8 sobre 16, ¿cierto? Nota que en cada uno de los casos lo que yo hice fue multiplicar por 2 tanto numerador como denominador. Es decir, este 2 sobre 4 es lo mismo que escribir este 1/2, o sea, 1 por 2 y 2 por 2. Es decir, este 1/2 que está aquí lo multipliqué el numerador y el denominador por la misma cantidad. O sea, es una razón que se aumenta en la misma proporción. Se multiplica por 2 sobre 2 y el resultado es que se obtiene 2 cuartos. De la misma manera, al venir de aquí a aquí, multiplicamos por 2, multiplicamos por 2. ¿De acuerdo? Ahora bien, no solo hay que multiplicar por 2, también 0,5, que partimos de 1/2, se puede escribir como 3 sobre 6, ¿cierto? O 9 sobre 18. ¿De acuerdo? ¿Qué fue lo que hice ahora? Lo que hice fue multiplicar por 3, numerador y denominador. Es decir, en este caso, este 3 sobre 6 lo obtuvimos a partir de 1/2, multiplicando numerador y denominador por el mismo número, que es 3. ¿De acuerdo? Es decir, cuando vamos en esta dirección y a partir de una fracción, la más sencilla posible, que se llama irreducible, porque ya no se puede reducir más este número, para obtener una fracción con números mayores, lo que hacemos es multiplicar por un número. Es decir, cuando vamos en esta dirección, lo que hacemos es decir a sobre b es igual a por n sobre b por n, obteniendo otro número mayor, ¿de acuerdo? Lo que estamos haciendo es obtener cada vez representaciones mayores de la fracción que ya tenemos, ¿de acuerdo? Ahora bien, este proceso no solo hay que hacerse en esta dirección, se puede hacer en esta otra. Pero si en esta dirección multiplicamos, ¿qué es lo que hacemos en esta otra dirección? Pues dividimos tanto el numerador como denominador por el mismo número. Es decir, también es posible, cuando tenemos una fracción con números muy grandes, a y b, también se puede dividir a a entre n y b sobre n, siempre y cuando el número que se obtenga aquí sea un número natural. O sea, no tiene sentido que si esto es un 2, dividas por 3, porque eso no te da un número natural y entonces no se simplifica, no se escribe de manera sencilla. Esto es una manera de ir en la dirección para obtener la fracción irreducible. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué hemos aprendido aquí? Que podemos tanto obtener números cada vez mayores, por ejemplo, a partir de 1/2, obtener 2 cuartos, o 4 sobre 8, 8 sobre 16, multiplicando por 2, o a partir de 1/2, obtener 3 sobre 6, o obtener 9 sobre 18, multiplicando por 3 una vez, multiplicando por 3 una segunda vez. Y lo otro que hemos aprendido es que también se puede ir en esta dirección cuando estos números los divido por el mismo valor. Por ejemplo, 9 entre 3 me da 3, 18 entre 3 me da 6. Y si aquí divido por 3 igualmente, 3 entre 3, 1, 6 entre 3, 2. Y así vamos obteniendo lo que se llama la fracción irreducible. ¿De acuerdo? Llegados a este punto ya estamos listos para entender cómo se suman las fracciones con diferente denominador. Por ejemplo, si tengo 1/2 más 1/3, en este caso no pudiéramos decir que es 1 más 1 y dejar el denominador igual porque son dos partes distintas. Esta que está aquí se corresponde a la mitad de un pastel y esta otra que está aquí se corresponde a la tercera parte, ¿cierto?
este es un medio y este es un tercio, porque aquí está la otra mitad del pastel que se le está sumando a este un tercio del pastel. Bien, y la pregunta es, ¿a qué es igual esa suma? Ahora bien, ¿qué hemos visto? ¿Qué conocemos? Suma de fracciones con igual denominador y llevar fracciones a fracciones equivalentes. Bien, ¿qué tal si lo que hacemos es convertir este un medio a otra fracción con un denominador tal que esta otra fracción convertida a otra tenga el mismo denominador que la anterior? Es decir, nota que yo puedo hacer lo siguiente. Si yo tengo un medio, sabemos que puedo escribir un medio y multiplicar por 3 y por 3, numerador y denominador, obteniendo 3 sobre 6, ¿cierto? Son iguales. Un medio es lo mismo que 3 sobre 6. Por otro lado, un tercio lo puedo escribir como un tercio y puedo multiplicar numerador y denominador por 2, obteniendo 2 sobre 6. Es decir, tanto un medio como un tercio lo convierto, un medio lo convertí en 3 sobre 6 y el un tercio lo convertí en 2 sobre 6. ¿Y qué es lo que sucede ahora? Que tal como están escritos en esta ocasión, tienen igual denominador. Por lo tanto, como tienen igual denominador, es una suma de fracciones con igual denominador y tengo 3 más 2 sobre 6 igual a 5 sextos. Y esta es la forma en que se suman las fracciones con diferente denominador. Internamente se hace un cálculo para llevar las fracciones con igual denominador y después sencillamente se suman los numeradores. Ahora bien, ¿cómo se hace en la práctica? Nadie hace esta vía. Y la idea es obtener cuál es ese denominador que me va a servir para exponer aquí, tal que exista un número que al multiplicar numerador y denominador, la fracción un medio, me lleve el denominador a ese valor, y tal que exista otro número que al multiplicar un tercio, numerador y denominador por ese número, me lleve el denominador al mismo número, de forma tal que yo tenga dos fracciones con igual denominador. El procedimiento que se hace es, se escoge de estos dos números, se escoge el mayor, por ejemplo 3, se escoge 3 y se multiplica por 1, o sea, se queda el 3. Y digo, ¿3 es divisible por el otro? No, porque 3 medios no es un número entero. ¿Qué hago? Empiezo a aumentar el valor de 3 y multiplico en este caso por 2. Y 3 por 2 es 6. Y me digo, ¿6 es divisible por 2? Sí. Pues este número es el que me sirve para este denominador y por lo tanto vamos a ponerlo aquí. Y así escribimos 6 y el procedimiento que se hace ahora es el siguiente. 6 entre 2 se divide y después se multiplica. 6 entre 2, 3, 3 por 1, 3. Pero vamos a escribirlo, voy a escribírtelo en rojo aquí. Y se dice 6, aquí se divide y el número obtenido se multiplica. Obteniendo en este caso 6 entre 2 es 3, 3 por 1 más, y hacemos lo mismo, 6 entre 3, 2, 2 por 1. Queda 2 por 1. Y ahora nota lo siguiente. Este 3 por 1 que tengo aquí es este mismo 3, pero nota que es este, es 3 por 1. O sea, este 3 que tengo aquí y que lo incluimos aquí es lo mismo que escribir 3 por 1. Y este 2 por 1 que tengo aquí, que es este mismo y fue el que utilizamos aquí. Es decir, este procedimiento que te estoy enseñando es lo mismo que hicimos acá arriba, pero en vez de hacer este cálculo auxiliar, te estoy dando un método para internamente hacer la transformación de las dos fracciones a 2 con igual denominador. Entonces, terminando este ejercicio, sabemos que va a dar 3 más 2 sobre 6 y finalmente obtenemos 5 sobre 6. Vamos a llevarlo un poco más complejo. Vamos a poner un medio más un tercio más 1 sobre 6.
Nota que aquí estoy sumando, en vez de 2 fracciones, estoy sumando 3. Y hagamos nuestro procedimiento. Tenemos que encontrar cuál es el denominador que me sirve y se llama mínimo común múltiplo. ¿Cuál es el procedimiento? Tomo de los 3 números el mayor, 6, y me digo, 6 por 1 es 6. ¿Este 6 es divisible por los demás? ¿Por 3? Sí. ¿Es divisible por 2? Sí. Entonces ya me sirve. Me sirve ese 6. Vamos a ponerlo aquí y ya verás. Y entonces hago 6 entre 2, 3. 3 por 1. Y escribo 3 por 1. Pongo el signo más. 6 entre 3 da 2. Y multiplico por 1. Es decir, me queda 2 por 1, ¿verdad? Y en este último caso, 6 entre 6 da 1. 1 por 1 es 1. Obteniendo 1 por 1. Finalmente obtenemos 3 por 1 es 3, más 2, más 1, sobre 6, quedando en el numerador 6 sobre 6 y finalmente obteniendo 1. ¿De acuerdo? Ahora bien, te he dado el procedimiento general para calcular la suma de fracciones. Pero quiero, antes de terminar el vídeo, comentar lo siguiente. La mayoría de los estudiantes que llegan a la prepa o a la universidad ya tienen una manera de sumar fracciones, que es la siguiente. Vamos a tomar nuestro ejemplo de nuevo de 1/2 más 1/3. Y lo que hacen es multiplican denominadores, hacen producto cruzado y suman, quedando 2 por 3, 3 por 1 es 3 y 2 por 1, quedando 3 más 2 sobre 6, que en este caso es correcto. Ahora bien, nota que este procedimiento de sumar 2 fracciones no te sirve para sumar 3. Tendrías que hacer esta suma primero y el número obtenido habría que sumarlo con esto, lo cual se extiende innecesariamente. Además, no es lo más eficiente. Nota en este caso que si lo hiciéramos así y aplicáramos este método para este caso, entonces primero tendríamos que sumar 1/2 más 1/3, haríamos 3 por 2, 6, haríamos 3 más 2 por 1 es 2, nos daría 5/6, y si ahora venimos y lo aplicamos aquí, sería 5/6 más 1/6, y si yo ciegamente sigo resolviendo la suma de fracciones por ese método, tendría que multiplicar estos dos números y hacer el producto cruzado y sumar. Si lo hago, me quedaría 6 por 6, 6 por 5, más 6 por 1. Entonces aquí 6 por 5 es 30, más 6 por 1 es 6, 6 por 6 es 36 y vamos obteniendo 36 sobre 36, que es 1. Finalmente llegamos al mismo resultado, pero hemos hecho mucho más cálculo innecesariamente. De esta manera te muestro que este recurso de multiplicar los denominadores y de hacer el producto cruzado y sumar no es lo más eficiente en muchos de los casos. Por ejemplo, hay otro caso donde no es eficiente. Supón que estamos sumando 1/2 más 1/4. Si lo hiciéramos por ese método, tendríamos que multiplicar 2 por 4, 4 por 1, más 2 por 1, y nos quedaría 4 más 2 sobre 2 por 4 es 8, nos queda 6 sobre 8, y ahora hay que obtener la fracción irreducible dividiendo por el mismo número, tanto numerador como denominador. En este caso yo dividiría por 2, 6 entre 2 da 3, 8 entre 2 da 4 y obtendríamos 3/4. Sin embargo, nota que por el método que te he enseñado, 1/2 más 1/4, ¿qué haríamos? Me fijo en el mayor y pregunto, ¿4 es divisible por 2? Si lo es, pues me sirve el 4. He encontrado el mínimo común múltiplo y hago el procedimiento. 4 entre 2 es 2, 2 por 1, 2. Y escribo. Y ahora, 4 entre 4 es 1, por 1, 1, ¿cierto? Entonces sumo 1, quedándome 2 más 1, 3, 3/4.
que es el mismo resultado que hemos obtenido aquí, pero por la vía que te he enseñado que es válido no solo cuando sumo dos fracciones y que puede obtenerse el mínimo común múltiplo y un procedimiento más sencillo que este, sino que ese procedimiento también es válido cuando sumamos tres fracciones como esta. Ese procedimiento engloba el hecho de que estamos convirtiendo internamente cada una de las fracciones a otras con el mismo denominador, de forma tal que solo hay que sumar los numeradores. Bien, espero que este vídeo te haya servido. Es un vídeo muy pequeño haciendo una introducción a las fracciones, concentrándonos solamente en suma de fracciones con igual denominador, fracciones equivalentes, suma de fracciones con diferente denominador. Nos vemos en la siguiente.